Y asignación de variables. Antes de utilizar una variable debemos declararla para poder especificar su nombre y características. Cuando declaramos una variable se reserva un lugar de memoria para almacenar un dato. Debemos especificar el tipo de datos que almacenará. Por ejemplo, tendríamos lo siguiente. Aquí estoy especificando, en este caso, un tipo de datos entero. Debemos también indicar el nombre que sirve como identificador y debe cumplir ciertas reglas. Solo puede contener letras, dígitos y guión bajo. Debe iniciar con una letra o un guión bajo. No debe ser una palabra clave de C#. Por ejemplo, nosotros podemos ponerle como identificador la palabra contador. C# es sensible a mayúsculas y minúsculas, pero no es una buena práctica distinguir dos variables por el uso de mayúsculas y minúsculas. Como en el siguiente ejemplo, contador es una variable distinta a esta otra variable, contador. C# no se confunde, pero nosotros sí podríamos confundirnos. Esto es una variable y esta es otra variable. Siempre se deben utilizar nombres significativos para las variables, porque esto hace al código más fácil de entender. También es recomendable adoptar y seguir una convención de nombres. Cada organización puede tener su propia convención de nombres. Podemos también declarar múltiples variables en una simple declaración utilizando la coma como separador. Por ejemplo, podemos tener lo siguiente. En este caso, todas las variables declaradas de esta forma serían del mismo tipo. Esto es que nombre, apellido paterno, apellido materno son variables de tipo string. Cuando declaramos una variable, esta contiene un valor aleatorio cualquiera hasta que le sea asignado un valor explícitamente. Este comportamiento era fuente de errores en aplicaciones escritas con C o C++ cuando creaban una variable y la utilizaban accidentalmente como fuente de información antes de asignarle un valor. C# no permite utilizar variables no asignadas. Debemos asignarle un valor antes de utilizarla. De otra forma, el programa no compilará como en el siguiente ejemplo. Si nosotros aquí, por ejemplo, tratamos de mandar a la consola nuestra variable, por ejemplo, nombre, vamos a obtener aquí un mensaje de error. Este mensaje es que estamos asignando, o que estamos utilizando más bien, una variable sin un valor asignado. Después de declarar la variable, podemos asignarle un valor para ser utilizado posteriormente. Esto lo hacemos mediante una instrucción de asignación. Por ejemplo, podemos nosotros tener aquí, vamos a ponerlo acá arriba y vamos a ver cómo se soluciona el error que nos está marcando aquí el IntelliSense. Vamos a ver aquí, le decimos nombre es igual y aquí seleccionamos un valor. El operador de asignación igual asigna un valor a la variable. El valor de la derecha, en este caso Pedro, es asignado a la variable de la izquierda, en este caso nombre. También es posible declarar una variable y asignarle un valor en la misma instrucción, como en el siguiente caso.
El tipo de datos asignado debe ser el mismo tipo de datos que almacena la variable. Si el tipo de datos es distinto, el compilador marcará un error, como en este caso. 50.25 es considerado como un tipo doble. No podemos nosotros asignar un tipo doble a un valor decimal. Y por eso aquí nos está marcando este mensaje de error. En este ejemplo, para solucionar, vamos a utilizar el sufijo m. Este sufijo m trata al valor constante doble, 50.25, como un decimal. De esta forma ya nos acepta la asignación. Esto es un valor decimal a un tipo decimal. Variables con tipo implícito. Cuando declaramos variables, podemos utilizar la palabra var en lugar de especificar un tipo de datos de forma explícita. Como por ejemplo podemos tener var días trabajados. Cuando el compilador encuentra la palabra var, este utiliza el valor que es asignado a la variable para determinar con esto el tipo de datos correspondiente. En consecuencia, debemos inicializar la variable que es definida de esta forma cuando es declarada. En este caso, podemos asignarle un valor y vemos que el compilador le ha asignado a nuestra variable días trabajados un tipo systemInt32. En este caso la variable días trabajados es una variable con tipo implícito y el hecho de que lleve la palabra var no implica que podrá almacenar distintos tipos de datos. Siempre va a contener tipos enteros, como si lo hubiéramos declarado de forma explícita, int días trabajados igual 24. En este otro ejemplo que vamos a hacer acá, si utilizamos aquí en la declaración la palabra var, y nosotros aquí le asignamos, por ejemplo, el valor siguiente, en este caso el tipo de dato es un doble. Esto significa que nuestra variable porcentaje de impuesto siempre contendrá valores de tipo doble. Las variables de tipos implícitos son útiles cuando no conocemos o es difícil establecer explícitamente el tipo de una expresión que queremos asignar una variable. Lo que vimos en esta demostración fue la forma de cómo declarar y asignar valores a las variables. También vimos la forma de cómo declarar variables con tipos implícitos utilizando la palabra var.